tradicionales. Y eso no fue sino innovación. Recordemos que el consumidor lo que más busca son factores de bienestar. Aquel que lo trate bien y que del cual reciba un servicio digno, entonces vas a ganar más clientela. Que por cierto, eso va relacionado con el último de los elementos de la trilogía, que eran innovación, tecnología y bioseguridad, que hay que adoptarla sin duda alguna, porque aquel empresario que sea capaz de transmitir que es una empresa que vende productos y servicios de forma más segura, primero vas a tener una seguridad sanitaria en tu entorno, vital, empleados, participantes, clientes, pero vas a vender más, porque la gente lo que está buscando es confianza. Inclusive, confianza sanitaria, digo, inclusive si el producto es más costoso o menos sabroso. Pero si la empresa te ofrece más protocolo y más seguridad sanitaria, vas a ir allá y no a otra. ¿Ok? Así que la bioseguridad también llegó para quedarse, inclusive en la propia casa. ¿Ok? Volviendo al tema de innovación. Bueno, ¿qué hicieron nuestros amigos de la chicha en los años 90? No inventaron la chicha. La chicha existía desde los indígenas. Era un producto profundamente artesanal, que por cierto era todo un proceso tomarte una chicha, porque había que ir al centro de la ciudad, después ubicabas al chichero, después le huías un poco al chichero porque sabías que te ibas a meter en un problema de diagnóstico, pero si te atrevías llegabas al lado del chichero y empezaba el diagnóstico fitosanitario de la situación. Y empezabas a verle los ojos al chichero, los dientes al chichero, las uñas al chichero, te asomabas a ver de qué color estaba la chicha, qué tan amarilla, y empezaba un conflicto profundo. Siempre salía el santo, el santico, que decía, oye, Alfonso, no te tomes esa chicha porque tienes tres niñas, ¿vale? No te atrevas. Pero siempre aparecía el diablito, siempre, que decía, hermano, aprovecha, disfrútala, de algo hay que morirse en esta vida, hermano. Entonces, yo por lo menos siempre terminaba en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, dame una chicha, pues. Nada, y simplemente un grupo de empresarios que por eso es que lo llamamos visionario, porque se ponen como una lomita y ven las cosas con una visión distinta, se preguntaron, ¿con que te gusta la chicha? Y aplicaron un elemento de innovación. Y te lo ofrecieron en un carrito coqueto, con un paragüita, con una ruedita azul, con un chichero que tenía su tapaboca, fíjate que ya antes utilizaban tapaboca, y sus guantes, y hicieron un producto a buen precio, buen sabor, y luego te dijeron, ¿vienes o no vienes? Eso no fue un invento de la chicha. La chicha, repito, es indígena. Eso simplemente fue una transformación de innovación. Fue una dignificación. La pregunta es, ¿qué podemos dignificar hoy en nuestro país que bastante golpeado está, inclusive que el comercio y el mundo empresarial está ofreciendo lo que tenga como lo tenga para tratar de aplicar elementos de dignificación hacia el cliente y hacia los productos? Porque con el mínimo que tú hagas, entonces vas a marcar una diferencia y vas a ser bien recibido. Esto no solamente pasó con la chicha, eso pasó con los perros calientes, en donde los asquerositos, que era lo único que había, pasaron a los carritos de Plum Rose y otros más. Estoy poniendo simplemente un ejemplo. Y eso implica que el de la derecha aniquile o extinga el de la izquierda. O no sé cómo lo ven ustedes. El moderno hacia el artesano, ¿no? No implica que uno acabe con el otro. Es más, dicen por allí que médicamente creo que es recomendable comerse un asquerosito por lo menos una vez al mes. ¿Por qué? Porque eso implica que estás como que fortaleciendo tu flora bacteriana, haciendo el mismo ejemplo que con una vacuna, ¿no? Que consumes un poquito de virus para crear antivirus. Además que son muy sabrosos. Pero el problema es que no teníamos la versión digna. Hoy día entonces, si yo salgo con mis hijas que son menores de edad y su flora bacteriana todavía está en proceso, entonces tengo dónde llevarlos. Pero una vez al mes o por lo menos cada 2 meses, yo me como mi asquerosito, primero porque son divinos y sigo fortaleciendo mi flora bacteriana. Pero bueno, en el fondo, la intención es que a veces la innovación no tiene nada que ver con la tecnología y con grandes inversiones, sino hacerle un pequeño trastoque a lo que yo venía ofreciendo y hoy día estoy obligado a ofrecerlo de una manera digna y distinta para que sea mejor recibido por parte de la clientela, inclusive en pandemia. No, y eso pasó también con los kioscos. ¿Quién no conoce la parada inteligente? Que de alguna manera vinieron a dignificar también el negocio tradicional de los kioscos, así de sencillo. Y culminando de alguna manera
la gente a veces nos comenta, bueno, pero no hay negocios que estén floreciendo. No, falso, no subestimemos el mercado, no subestimemos la necesidad humana. Lo que pasa es que, repito, el mercado nunca se va a extinguir. Él se agranda, se achica o muta. Hoy día está achicadamente mutante, pero siempre en la mutación hay rubros emergentes. ¿Qué está dando resultado hoy día? ¿Cuáles son los sectores que han percibido algún impacto positivo? Salud en general. Todo el que tenga que ofrecer servicios o productos de salud, vas a encontrar nicho. ¿Podemos meternos allí? Alimento, sin duda alguna, 3 veces al día y a veces más. El gran triunfador, el e-commerce. Es complicado hacer una empresa de e-commerce. Sí, implica inversión, tecnología, esas sí son costosas. ¿Cómo competirle a eBay? ¿Cómo competirle a Amazon? Pero esa no es la pregunta. La pregunta es qué puedo comprar por Amazon, incluso para revender. ¿Y qué puedo vender por Amazon? Esa es la pregunta. Delivery, el que quieras, donde quieras. Con la particularidad de que en Venezuela, por la situación país, nunca llegaron las grandes. Así que todos los deliveries hechos, o sea, que operan en Venezuela, son made in Venezuela y son pequeños emergentes. Así que todavía caben. Inclusive hasta algunas iniciativas que hemos visto de un grupo de chicos que comenzó a sacar su bicicleta para hacer delivery en la propia urbanización. Estoy simplemente poniendo ejemplos radicales. Logística, nutrición, estética, limpieza, sanitización, teletrabajo, educación digital y a distancia, geolocalización, telemedicina, software de gestión, marketing digital. Y esta en lo particular, habían 2 comunidades que una estaba atendida sin tanta intensidad y otra simplemente olvidada. Pero lo que son los servicios o productos que signifiquen y estén atados a la atención de personas, particularmente a las comunidades vulnerables, dígase mayores, y esa es la que estaba absolutamente abandonada, niños y enfermos, creo que serán punta de lanza en elementos conceptuales. Y digo con el tema de la atención a personas mayores porque es un rubro que universalmente, en algunos países un poco menos que otros, pero en Venezuela estaba completamente abandonado. Todo lo que tenga que ver con esos sectores será absolutamente bienvenido. Entonces, yo no sé si aquí está tu futuro o tu presente, pero lo que sí te invito es en que no entiendan esta conversación como un factor romántica o altruista o positivo de manera comeflor, porque lo que quiero es radicalizar la importancia de lo difícil que estamos viviendo, pero lo que sí es imprescindible es que tenemos que ponernos a pensar. Y segundo, a observar. Porque aquel que observe y aquel que se atreva, entonces podrá descubrir algunos nichos. Es simplemente poner la mente a trabajar. Estamos a la orden, somos una red que estamos en 22 países, así que podemos ayudarles en algún elemento de lo que hemos conversado, porque todos los abordamos, no solamente en Venezuela, sino, repito, en 22 territorios en los cuales estamos a su completa disposición y a la orden. Y me gusta, bueno, culminar estas charlas con un mensajito, y es que siempre cuando hay una crisis, y mientras más profunda la crisis, más toma vigor este elemento, la humanidad suele dividirse en 2, siempre. En aquel grupo que se pasma, se paraliza y simplemente ve la historia pasar, y aquellos que se atreven y se levantan y simplemente son parte de la historia. La pregunta es, ¿en qué grupo tienes que estar tú? ¿En qué grupo quieres estar tú? Bueno, muchísimas gracias y espero haya sido de utilidad en algún elemento. Alfonso, muchísimas gracias. Simplemente excelente. Muchas notificaciones en mi teléfono, Alfonso, de felicitaciones por tu intervención sencilla, directa,
es lo que necesitamos. Alfonso, es como dejar de ver ese punto negro. Sabemos que ese punto negro en Venezuela está grande, está bien grande, pero tú también nos has mostrado esa hoja blanca que es más grande que ese punto negro, que somos nosotros mismos y todas esas oportunidades que se presentan. No sé si ese dibujo que pusiste, mira un poco qué es Venezuela. Ese penúltimo dibujo de ese desierto lleno de flores, quizás es Venezuela. Quizás vemos un desierto en este momento de complicaciones, pero siempre hay que recordar que esas flores somos nosotros. Ese empuje, esa idiosincrasia única del venezolano que no está en ninguna otra parte, Alfonso, está aquí, donde vaya el venezolano, esa forma afable y vigorosa de ser, tú la encuentras aquí en Venezuela. Y lo que más me gustó, Alfonso, lo que más me gustó fue la primera parte. Siempre va a haber mercado, siempre va a haber mercado. Me gustó muchísimo eso. Vamos entonces a pasar en el ciclo de preguntas con el director Stefano Lobrace, el director de Caicó. Va a leer y para Alfonso todas las preguntas y por favor voy a registrar mi pregunta, Stefano, de aquí de manera audio. Todas las preguntas, por favor, háganlas por el chat. Al final vamos a abrir todos los micrófonos y los videos para vernos y para saludarnos. Así que, por favor, no se retiren para darnos todos un saludo cordial al final, después de las preguntas. Alfonso, mi pregunta, ¿no será ahorita el momento de los startups en Venezuela? Fíjate, Colombia tiene una empresa que se llama Rappi, que es más grande que Uber. Y a lo mejor teníamos aquí algo en Maracaibo, algo en Caracas, que quizá en un momento no dio, pero ahora hay que reinventarse y hay que mirar los nuevos tiempos. Te lo digo, yo estoy en el sector salud y por 3 años siempre traté de tener el delivery y nunca me dio resultado. Y ahora, hoy, en un mes, mi delivery es 25% de las ventas. Entonces, es estar abierto a eso, al nuevo reinvento, y ese startup podemos verlo en la parte de delivery, en la parte de los taxis, que podamos tener un startup criollo como Uber, y el teletrabajo en Venezuela. Qué interesante, porque nosotros tenemos aquí tanto talento y talento que podemos hacerlo a muy bajo costo, porque nosotros vivir en Venezuela todavía es más barato que vivir en el extranjero. Y me gustaría pues que tú nos comentaras al respecto y ya dejo después para el ciclo de preguntas a Stefano Lobrace. Sí, fíjate, Saverio, que el tema del startup se disparó en el mundo. Primero porque hay un entendimiento que preocupa al establishment mundial, que es que la población sigue creciendo, pero las grandes empresas, por el factor tecnológico, cada vez emplean menos personas. Las curvas van en contrario. Inclusive ya vemos cómo hay cadenas de retail que ya no tienen personas en sus tiendas, sino solamente equipos tecnológicos que te entregan y te cobran y te despiden. Esa curva estaba preocupando profundamente. Así que el establishment básicamente dijo, bueno, si no podemos impulsar el empleo, impulsemos entonces el autoempleo. Y de allí nace hace 20 años el impulso profundo al emprendimiento. Por eso es que el emprendimiento está de moda. Y no hay institución multilateral, local, regional, nacional, gubernamental o privada que no esté pensando en emprendimiento. Hoy día quien no escuche reggaetón y no hable de emprendimiento pareciera que no esté en nada. Pero cuidado, Saverio. ¿Por qué? Porque cuantitativamente en los últimos 15 años aumentaron los números de startups, pero el porcentaje de mortalidad no varió. 95% no llegaban al 5º año. Cuidado, y estamos empujando a la humanidad a querer
que se conviertan en empresarios. No todo el mundo nació para ser empresario. ¿Ok? Ahora bien, hay quienes nacieron para eso. Bienvenidos los startups. Bienvenidos entonces. Hay que definir un tema de actitud y aptitud, que hay ya un buen trabajo avanzado con esa identificación, que es el nuevo movimiento del emprendimiento. No a todos, pero aquellos que tienen la madera, a ese. Pero la otra cosa es, aquel que lo logró, entonces hay que ayudarlo y convencerlo para que le extienda la mano colaborativa y académica a aquel que simplemente quiere montarse en un negocio, para que entonces ocurran estos temas de colaboracionismo empresarial. Lo que te quiero tratar de responder es, quizás no inventando el Uber, pero ¿por qué no le pegas una llamada a ese colombiano que creó la empresa para que tú no la crees de cero, sino simplemente le digas, oiga, ¿la traemos para Venezuela? ¿Tú fuiste un startup? No, tú fuiste un aliado, partner o franquiciado de alguien que hizo un startup exitoso y lo llevó a éxito. Pero fíjate cómo te retroalimentas entonces. Lo importante no es tanto el que tú seas un startup. Si lo eres, bienvenido, pero que observes para ver qué otro lo hizo para que tú seas un ejecutor de su plan de expansión. A eso es lo que te estoy invitando. Está pendiente de todo lo que está resultando en el mundo. Porque si en Zimbabue está dando resultado algo, probablemente en Carora también resulte. ¿Me explico? Pues tráelo. No lo inventaste, pero lo trajiste. Teletrabajo. Bueno, fíjate que este es el día a día de cada quien y esto sí está de alguna manera marcando un cisma al punto de que la industria inmobiliaria y la industria del corporativismo mundial todavía no sabe a dónde va a parar y cómo van a quedar con los elementos de convivencia presenciales y de teletrabajo. No lo sabemos. Te lo confieso, Saverio. Nosotros tenemos una empresa aquí en Caracas que somos cerca de 40 personas. Yo todavía no sé si vamos a activarnos ni cuándo, ni si vamos a ir todos los 40 personas y si vale la pena, porque nos acostumbramos al teletrabajo y ¿sabes qué? Funcionó. Yo no sé si voy a entregar la mitad de mi oficina para que la mitad esté presente y la otra mitad en teletrabajo. Ya tengo amigos que me dijeron, que me han dicho, ya yo no voy a retomar la oficina porque nos acostumbramos al teletrabajo. Yo no soy amante del muy, muy ni tan, tan. Creo que todavía la humanidad amerita un elemento presencial y que los latinos más todavía. Pero posiblemente vamos a ver una transformación y un reajuste de los espacios físicos de convivencia y el tema de teletrabajo. Lo que pasa es que aquí tenemos un problemita adicional de los servicios de Internet y las capacidades tecnológicas, pero llegó para quedarse. Y creo que quien no esté hoy día en un factor de teletrabajo, independientemente del grado en que lo utilices, o radicalmente 100% y dejaste tu oficina, no lo creo, pero las parcialidades sí van a ser muy comunes. Y cuidado y ustedes mismos lo terminen aplicando. Stefano. Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio al ciclo de preguntas. Antes de comenzar, quisiera nuevamente felicitar a nuestro moderador, Alfonso Riera, por esta excelente charla que nos brindó, y a Kaikop, a Sil y a Cabenit por esta unión que hizo posible este encuentro, ¿no? Las preguntas, bueno, estamos copiando algunas cosas que están muy interesantes en el chat. Vamos a empezar haciendo un resumen rápido de lo último que dijiste. Hay mucha gente hablando de las nuevas tendencias emergentes, ¿no? A nivel de delivery, contenidos, plataformas digitales, comida, salud. Y por aquí alguien pregunta si tienes alguna recomendación para alguna empresa que quiera cambiar de rubro. Sí, claro, las estás leyendo. ¿Me escuchas, Alfonso? Sí, ¿ustedes a mí? ¿Aló? Yo te escucho, los demás no sé. Ok, no, seguramente. Algunas recomendaciones para una empresa que quiere cambiar de rubro. Ahí están, por ejemplo, las que ahí están rubros emergentes. Son simplemente algunos de ellos. Pero primero, bueno, obviamente,
Hay muchos rubros en donde de alguna forma puedes explorar, pero la pregunta es ¿cuál es el afín a ti? Afín en dos elementos. Afín con la infraestructura que tenías. ¿Qué tenías tú antes? ¿Tenías un local comercial? ¿Tenías una fábrica? ¿Y qué puedo yo de alguna manera o a dónde puedo migrar aprovechando lo que tenía? Por ejemplo, las empresas de ron lo identificaron bien. Ya destilaban, entonces ya no hago ron, sino alcohol clínico. La pregunta para ti entonces es, ¿puedes aprovechar algo de lo que tenías? Entonces, bienvenido para que explores y observes. ¿Dónde vas a encontrar la solución? Uno, si aprovechas lo que tenías. Dos, que te guste. Obviamente, acuérdate que no hay una empresa exitosa si no hay alguien apasionado atrás que le guste hacerlo. Pero tres, también observación. Te insisto mucho en el tema de observación. Y para eso vuelvo a invitar a las cámaras, todas, a la de Lagunillas, a la de Cabimas, a la de Ojeda, a Cabenit, para que se conviertan en plataformas de pasarelas de opciones, de negocios, para que entonces te puedan mostrar a ti lo que está pasando en Italia, ya que es una cámara venezolano-italiana, o lo que está pasando en la cámara binacional ítalo-rusa, o ítalo-africana, o ítalo-asiática, para que de alguna manera las cámaras se conviertan hoy día en una pasarela y plataforma de muestra de buenos negocios, para que tú puedas observar lo que está pasando en Europa y la empresa que está creciendo allá, o en Estados Unidos, o en Centroamérica, o en Sudamérica, o en Uruguay, o en África, para que tú digas, oye, esto que hicieron estos chamos en Zimbabue, lo quiero traer para acá y transformo mi empresa en eso. Entonces, observa, ojalá que puedas aprovechar lo que ya tienes, o la mayoría, para que obviamente la transformación sea menos traumática y que eso que observes te guste. Y ahí apuntas y disparas. Muy bien. Hay muchos problemas de conexión en Venezuela en este momento. Mucha gente se le ha caído la conexión por problemas eléctricos y preguntan si la información de esta charla está disponible en Internet para ser consultada, porque han perdido parte de lo que han hablado. Ah, bueno, pero la pregunta no sería para mí, porque yo encantado de darles las láminas, pero yo no sé si están grabando por parte del host. Ojalá Cabinet que sí. Caracas está grabando, está haciendo un video. Se podría publicar en YouTube en privado y al final de las personas que deseen que le envíen link temporal, lo escriben en el chat al final, el correo electrónico. Perfecto, Parece entonces que es lo está más aclarado. correcto. Ok, está aclarado entonces para las personas que tienen esta inquietud. Preguntan también, ¿por qué consideras que la estética es un sector en emergencia? No, emergencia no, emergente, Emergente, perdón. que no es lo Leí yo mismo. mal. Disculpa Claro. que leí yo mal. Sí. ¿Por qué consideras que la estética es un sector emergente? Sí, porque fíjate que el ser humano tiene dos elementos del cual se cuida siempre, de tu salud y de tu apariencia. Porque independientemente de que estés encerrado con tu esposa o tu esposo, creo que si no te arreglas por una semana, inclusive va a haber un conflicto matrimonial. No, pero en broma, el ejemplo que estaba colocando, nunca pensó la industria que, y eso lo hablo por caso real, que la cámara de importación, de importadores de Beauty Supply, jamás pensó en que iban a vender tintes como estaban vendiendo hoy día y artículos, máquinas para cortarse el pelo como las que están vendiendo hoy día. Eso quiere decir que inclusive encerrado y viviendo solo vas a necesitar elementos esenciales para tu cuidado estético. Ah, eso sin pensar el que apenas te den, porque sí, podías cortarte el pelo, pero te machucabas un poco y te trasquilabas más de lo que lo hacías bien. Y para el factor femenino más todavía. Así que intentabas hacerlo mientras estabas encerrado, pero apenas te abran el telón, creo que lo primero que vas a hacer es darle un abrazo a tus amigos que tenías tiempo sin verlo y de inmediato meterte en una peluquería para cortarte el pelo como no te lo supiste cortar, aunque intentaste estando encerrado. Así que el factor estético va a estar presente. Está presente y seguirá estando presente.
Perfecto. Aquí mismo, dentro de la parte estética, nos preguntan si tienes algún ejemplo de alguna franquicia de estética exitosa en Venezuela y qué consejo le puedes dar a alguien que quiera franquiciar este tipo de empresa. No, esa pregunta está bonita porque el ejemplo que te voy a dar no es, no es de Oriente, no es de por la mar, ni de Caracas. El ejemplo que te voy a dar, que es la franquicia más exitosa de centros de peluquerías a nivel nacional, con más de 40 peluquerías en Venezuela y cerca de 28 o 30 en 5 países distintos, es Zuliana y se llama Salvador Hair Dressing, a quien seguramente ustedes conocen. Y mis saludos a distancia a mi buen amigo Michel Jordanella, que es bueno, ya segunda generación y el franquiciante. Así que sí la hay, es Zuliana y está activa, pero hay otras, por supuesto, inclusive hay una que es muy bonita que se llama Only for Men, que es una barbería para caballeros de nuestro amigo Álvaro Peña, que tiene ya 12 barberías a nivel nacional y bueno, sigue activo, pues, ¿no? Y sigue creciendo. Y aquel que tenga un negocio de estética o de cualquier índole y que quiera adentrarse a desarrollar esquemas asociativos para encapsular modelos de negocio, sea franquicia o cualquier otra vía alterna, porque no es la única, no, bueno, además está decirle que estamos a su completa disposición. De eso, eh, para eso trabajamos desde hace casi 25 años. Chévere. Así que a la orden. Nos preguntan también si hay alguna recomendación para el sector seguro. Sector seguro de alguna manera se está transformando también. Sí hay una recomendación. Hablen mucho entre ustedes. Aquel que de alguna manera esté vinculado al sector seguro, creo que es el momento, bueno, vinculado a cualquier sector, es vital hacer este tipo de intercambios. Comunícate con tus pares, con tus colegas. Ya hoy día la competencia es relativa. Hoy funciona más la hermandad que la competencia, repito, porque el problema que tú estás teniendo lo están teniendo también todos los corredores, ¿cierto? ¿Qué vamos a vender? Pero entonces para eso es importante que actúen en mancomunidad, que se comuniquen con las empresas, las productoras de seguros y con los gremios también. El tema de los seguros está migrando de una manera drástica y hay que ser muy rápido si estás en esa industria, porque los seguros de autos, pues, vinieron un poco abajo también. Incluso los seguros comerciales vinieron un poco abajo, pero en contraposición, vuelvo a decir lo mutante del mercado, que él nunca desaparece sino muta. Lo que ha venido creciendo radicalmente es el seguro de salud, inclusive a las microexpresiones de los microseguros de salud que están ocurriendo a nivel mundial, de venderte una póliza que te cubre $1,000. Pero $1,000 en estos momentos puede representar, obviamente, hasta la vida o la muerte si te da COVID. ¿Me explico a dónde voy? Es decir, observa lo que está pasando en tu industria porque están pasando cosas. No te quedes solo y obsérvalo en comunidad. ¿Con quiénes? Con tus colegas. Con tus colegas allá en la col que venden seguros para ver qué está pasando, cómo pueden presentarse juntos entonces frente a las empresas productoras de seguro y cómo pueden interpretar esto de manera mancomunada y qué se inventan y observen qué está pasando en el mundo. Ok, aquí hay otra pregunta que nos dicen, ¿dónde puede estar la suspicacia de ubicar una innovación o dignificación cuando en un país que se enfrenta a una crisis económica, crisis de servicios, encaje legal, entre otras problemáticas? No, es que la diferencia es lo siguiente. Tú podrás estar viviendo una guerra, pero siempre tendrás necesidades. La pregunta es quién te la suple. Entonces no es suspicacia. De alguna forma lo que estoy haciendo un llamado es, así sea en la Venezuela, en crisis que estamos viviendo, o multiplica esa crisis por 10, siempre habrán necesidades. ¿Quién la suple? ¿Quién la suple? Y lo segundo, si hay necesidades y más de uno las suple, entonces venderá mejor o le irá mejor aquel que lo haga de manera digna versus aquel que lo haga de manera empírica.
Ok, aquí nos preguntan, ¿cómo visualizas una rueda de negocios? Una institución que haga un matchmaking, unión de partes. Primero, dar a la tarea de ubicar aquellas propuestas. Vamos a esperar un momento para intentar recuperar la conexión de Alfonso. Perfecto, no hay problema. En el transcurso le recordamos a las personas si quieren hacer alguna otra pregunta, esperando que Alfonso pueda reconectarse. Vamos también a aprovechar el momento para agradecerle a todas las personas que han participado, que se unieron a esta iniciativa, y esperemos que en el futuro sigan apoyando este tipo de eventos, porque estamos trabajando para eso, ¿no? Para poder apoyarnos unos a otros. Es parte de lo que queremos en esta iniciativa, poder compartir conceptos y que la gente pueda de alguna forma aprender de las experiencias que podamos compartir lo que hemos vivido, y de esa forma pues, que cada quien pueda asimilar los conceptos que le puedan servir para mejorar en sus negocios. Mario, vamos a darle el micrófono que lo está pidiendo Alfonso, que ya está entrando. Ahí colocamos en el chat también el correo de la cámara. Quien quiera escribir a la cámara para nosotros pasarle el link a YouTube con muchísimo gusto. No sé si allá Alfonso... Ya, perfecto. Ya estoy activado. Es que no lo podía activar yo sin ustedes. No, bienvenido además, de nuevo. Óyeme, se portó muy bien el internet, más bien. Porque tuvimos... Hasta ahorita es que se me fue. Pero ese va y viene, va y viene. Más bien, corrimos con suerte. Mira, entonces, les estaba comentando que la ronda de negocio es el arte de unir a dos partes. Una primera parte es una comunidad empresarial que esté activa, que tenga negocios viables y que además tenga un interés en expandirse. Y la otra audiencia son todos los empresarios de una zona determinada que quieren escuchar oportunidades de negocio. Correcto. Si tú te pones a armar una ronda, perfectamente pudiésemos armarla con unas 25 opciones empresariales que las tenemos casi que identificadas y que quisieran explorar algún distribuidor, socio, representante en la costa oriental. Es cuestión de que se vean las dos partes para decir, me gustaste, me caíste bien, hagamos negocio. Chévere. Aquí hay alguien que, un caso particular, dice que es un restaurante que tiene más de 40 años en Cabimas y que en los actuales momentos está cerrado. ¿Qué consejos puede darle para reinventarse y para continuar en la lucha? Bueno, primero explora el tema de que si la gente no quiere ir a tu restaurante por un tema de seguridad, obviamente de confinamiento, estás llevando tu comida hacia ellos. Primer punto. Segundo, bueno, me imagino que tienes un espacio. La pregunta es, ¿qué puedes hacer en ese espacio entonces? Adicionalmente a lo que anteriormente hacías. ¿Proyectas una película para hacer más atractivo el hecho de que vayan a visitarte? Cumpliendo las normas de bioseguridad. Te estoy inventando asuntos, obviamente. Presentas eso para que se convierta en la sede de la Cámara de Comercio de Cabimas, Lagunilla u Ojeda,
a costo económico, obviamente, y con factor de proveeduría de comida para que entonces te conviertas en una sede institucional y la mezclas también con tu oferta comercial. ¿Qué sé yo? Pero no es hoy que vas a sacar una conclusión, ni lo que te estoy diciendo. Simplemente lo que quiero despertar son las neuronas retadoras de ponernos a trabajar mentalmente. Porque si te pones a trabajar en tu creatividad, no en este preciso momento, pero si te pones en eso, te van a venir ideas. Ay, no dejes de observar. ¿Qué están haciendo los dueños de restaurantes en el mundo? ¿Qué están haciendo los dueños de restaurantes en Italia? Que créeme que no serán pocos los dueños de restaurantes de más de 40 años, que allá a veces llegan a los 200 años, ni de la misma dimensión que la tuya, sino a veces más grandes, que están haciendo ellos. ¿Y qué puedes hacer tú? De lo que te invito es a mover las neuronas, pero no a quedarnos en una esquina pasmados ni viendo la historia pasar. Así es. Aquí también preguntan, ¿cómo puedo innovar una empresa de taller mecánico y servicio automotriz? Bueno, ojo, vuelvo y te invito a que esto sea un factor de pensamiento, pero ya fíjate que yo tengo una amistad con un taller mecánico aquí en Caracas, que le he llevado mis autos por los últimos 10 años. Estuvimos hablando de este tema, por supuesto, y ya crearon una unidad que se divide en dos. Es una unidad chica, que es una pequeña camioneta, y ya está ofreciendo diagnósticos de taller en tu casa. ¡A delivery! Entonces, suena duro, suena extraño. Sí, pero hoy día todo vale. Ah, pero entonces no se quedó allí, que comenzó hace cerca de un mes y medio a ofrecer esto. No se quedó allí, sino que entonces tiene una camioneta un poco más grande y comenzó a armar un taller portátil, por llamarlo de alguna manera, y resulta que iba a los edificios para hacer jornadas de cambio de aceite. En los edificios, porque sabía que el cliente le iba a costar llegar porque no había gasolina. Él se preocupó de buscar la gasolina y de montar el delivery del cambio de aceite y otros servicios elementales. Te estoy poniendo simplemente un ejemplo. Pero ese lo tienes aquí en Caracas, que funcionó. Perdón. La pregunta es, ¿qué están haciendo tus pares? Porque créeme que todo aquel que tenga un taller en el mundo, bien sea en Tokio, en Harare, capital de Zimbabue, o en la Asunción, capital de Paraguay, está viviendo lo mismo que tú. ¿Qué están haciendo ellos? ¿Qué están haciendo ellos? Al mismo tiempo que te inventas que puedes hacer tú. Claro. Bueno, aquí un señor en el chat de apellido Urdaneta, él dice que creó una plataforma de ventas online que se llama #top, con tarifas bastante accesibles. Pero ¿cómo hace para que los emprendedores que tienen poco conocimiento en esta área puedan aprovechar esta herramienta? O sea, ¿cómo puede promocionar, me imagino? Bueno, lo primero que puedes hacer es tratar de llegarle a donde se juntan esos emprendedores o esos empresarios. Y qué mejor, por ejemplo, que las cámaras. Es decir, las cámaras son la unión de empresarios. En lugar de levantar el teléfono 80 veces para llamarte a 80 miembros de la Cámara de Lagunillas, ¿por qué no hablas con la Cámara de Lagunillas? Para que de alguna manera el mensaje puedan vertirlo aguas abajo como efecto paraguas ante sus miembros. Y así haces el trabajo por las 252 cámaras que hay a nivel nacional. Creo que le vas a llegar a un buen porcentaje de los empresarios que posiblemente deban conocer tu creación y sean eventuales usuarios de ella. Y eso obviamente sin menoscabo a la publicidad, así sea noticiosa, que tú mismo vayas haciendo, y qué mejor que hacerlo por ante los elementos que revisamos desde que nos levantamos y cuidado y de madrugada hasta que nos acostamos, las redes. Por aquí nos piden que hables de bioseguridad. Sí, fíjate que el tema de la bioseguridad, repito, hay mucho bombardeo, porque entonces hay ahora
protocolos de bioseguridad o normas de bioseguridad que están sacando la OMS a nivel mundial, luego la Unión Europea, luego las cámaras, luego los gobiernos nacionales, luego los estadales y hasta los municipales. La pregunta es, ¿a cuál le presto atención? Entonces hay dos niveles de normas de bioseguridad. Las genéricas, recomendables, que generalmente producen las cámaras y las asociaciones. Luego las legales obligatorias, que es el piso de partida. Por ahí, obviamente, si es legal, si es una norma de bioseguridad que impone el Estado, ese es el mínimo que tú deberías cumplir, ¿cierto? Pero luego está la que tú necesitas. Claro. Y por eso hay toda una serie de oficinas, entre ellas, inclusive nosotros, nos activamos con un grupo médico para poder hacer los diagnósticos, los talleres y el protocolo caso a caso de bioseguridad que cada empresa requiera. Y no son procesos complicados porque todo se hace online y dura no más de una semana para obtener los resultados, para que tú sepas entonces qué baño vas a dedicar a los visitantes, cuál baño vas a dedicar a los empleados, porque tienen que ser distintos, si vas a tener locker o no y cuáles son los implementos, pero hecho a tu medida. Obviamente cumpliendo con lo que recomiendan universalmente los gremios y lo que obliga localmente el gobierno. Ok, aquí nos preguntan ¿cuál es tu opinión acerca de los clústeres como una forma de cooperación para desarrollar productos de exportación con una visión globalizada y con grandes oportunidades en Venezuela? Sí, fíjate que la soledad antes era peligrosa, ahorita es mortal. Quien pretenda recorrer caminos empresariales en solitario, caramba, le va a ser muy difícil. Hoy día es el momento del colaboracionismo. ¿Y qué son los clústeres? No son sino espacios de colaboración. Cada uno obviamente con su tipología, con su norte, con su objetivo y con su fin. Pero los clústeres son esquemas de colaboración. No es sino la unión de gente con un mismo interés para buscar mancomunadamente y en equipo los factores de vinculación para que le permitan el mejor provecho a cada uno de ellos, pero procurados e investigados de forma colectiva. Perdón. Entonces, allí nace un complemento bonito a nivel de misión gremial. Los gremios deberían entonces moverse mucho en los temas de rondas de negocio y creación de clústeres, que también es un reto extraordinario y que en otros países está avanzadísimo. Una excelente recomendación para todas las cámaras. Nos preguntan aquí, ¿no? ¿Describes mercados emergentes? ¿Cuáles son los mercados a tu criterio que tardarán mayor tiempo en recuperarse? Bueno, fíjate que lo que hemos visto que mantiene mayor preocupación son lo que llaman el mercado de multitudes, los negocios que estaban basados en multitudes. Allí están los conciertos, ahí están el deporte, porque toda su economía estaba basada en factores fundamentales de la masificación de la presencia. Entonces la pregunta es, ¿qué van a hacer las ligas de fútbol? Que algunas han dicho, bueno, pero la liga de fútbol es tan atractiva que hoy día no tienes a la audiencia o al fanático en el estadio, pero lo tienes en casa multiplicado por 10, porque todo el mundo está en casa. Bueno, sí, posiblemente el fútbol pueda cobrar algo más de televisión, repito, por la audiencia, porque es una vez a la semana. Pero ¿qué vas a hacer con el béisbol? Que aburre porque es todos los días y entonces no vas a tener a la gente viendo todos los días todos los partidos de béisbol que hay en todas las ligas. Eso es un tema crítico, pero allí justamente es donde hay talento y dinero abocado en la solución. Vamos a ver qué se les va a ocurrir, porque hay profundos capitales y profundo talento buscando una solución a estas industrias que hoy ven en entredicho su factor y su modelo de negocio. Algo van a hacer y alguna solución van a encontrar. Así que estemos atentos a eso. Por ejemplo, inclusive en el tema turístico, en estos días recibimos una encuesta muy interesante del mayor proveedor mayorista de turismo mundial
que preguntaba en una encuesta masiva, de las más grandes que han habido, ¿a cuándo te atreverías a utilizar un hotel pequeño? Y la gente decía, sí, posiblemente apenas me levante la cuarentena pueda ir a un hotel pequeño. Un hotel grande, decían, bueno, ya con más calma, depende de lo grande que sea y si salió una vacuna o no. Pero me impresionó una pregunta que decían, ¿cuándo te vuelves a montar en un crucero? En donde más del 60% de la respuesta mundial fue más nunca. Esa industria está en problemas. Pero ¿por qué? Porque la gente perdió la confianza en sentir que montado en un crucero te iba a pasar lo mismo que le pasó a los barcos cuando se infectaron y nadie los recibía. ¿Dónde está la solución? En trabajar para generarte la confianza. ¿Dónde está el trabajo o de qué se trata el trabajo? Elementos de bioseguridad. Aquel crucero que sea capaz de transmitirte que dentro de ese barco vas a estar bien resguardado sanitariamente hablando, entonces te generará la confianza para decir, sí me vuelvo a montar. Así que fíjate que las industrias, para responder, te di simplemente ejemplos y partí al revés, pero las industrias más complejas son aquellas que les va a ser más difícil llevar a su clientela y eso va directamente relacionado con los factores grupales, llegando incluso a multitudes que requieren algunas industrias. Esas van a tener que trabajar de una manera más creativa para implementar factores propositivos. ¿Conoces alguna experiencia de innovación en el sector construcción? Bueno, interesante. Lo que pasa es que aquí vivimos dos elementos. Una, la pandemia y la otra, la crisis. La pregunta es, ¿puedo salir a construir? Bueno, posiblemente puedas descifrar y puedas armar tu cuadrilla y los contratistas y salgas a construir. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué voy a construir para vendérselo a quién? Por eso Venezuela sufre una pandemia recrecida que hay que saber interpretar doblemente. Pero sí, fíjate, por ejemplo, que se han dado algunos elementos, como por ejemplo, comunidades, y esto muy reciente, por darte una innovación reciente, comunidades de familias de 60 a 70 años que vivían solas o inclusive tú teniendo a tu madre de 60 o 70 años y se están uniendo para construir un complejo mancomunado para que todos los de 60 a 70 años vivan juntos, pero el complejo perfectamente adecuado en elementos físicos, obviamente, y estructurales para que sea una comunidad de mayores. Fíjate qué interesante. Y ahí hay un factor de construcción que puede abocarse a eso. Ya casi para concluir, nos preguntan si conoces algún ejemplo de franquicia en España y Venezuela donde puedas invertir. Sí, claro. Cifras generales. En el mundo entero hay cerca de 90.000 empresas franquiciantes. Latinoamérica tiene unas 6.000 empresas franquiciantes, oriundas latinoamericanas. España tiene cerca de 1.300 empresas franquiciantes y Venezuela, que acabamos de terminar la actualización estadística, tenemos cerca de 400 empresas franquiciantes, dentro de las cuales 230 son venezolanas. De las venezolanas, de las 230, puedan estar activas hoy día, pre-COVID, la mitad. En COVID puede ser un 20%. Dígase, pueden haber unos 30 conceptos venezolanos que hoy día puedes analizar porque estarían activas para contar con franquiciados como tú. Y en España, no me atrevo a decir exactamente porque no trabajamos las estadísticas allá, pero de las 1.300 que hay, creo que vas a tener un buen universo también para explorar. Así que sí hay. Bueno, Alfonso, antes de irnos, quisiéramos nuevamente agradecerte tu tiempo y la posibilidad de compartir con nosotros esta experiencia, este maravilloso conversatorio y todos estos consejos. Si quieres dejar algún contacto para que las personas puedan comunicarse contigo en caso de querer
alguna orientación o alguna ayuda. Sí, cómo no, si quieres se los dejo aquí. Ahí están todos los contactos y a la orden. Correo, redes, teléfono. Así que para cualquier duda, inquietud personal, por no decir profesional, estamos a su entera disposición. Y fue un gusto conversar con ustedes y compartir con ustedes. Muchísimas gracias. La cámara, Estefano, Mario, Saverio, por supuesto. Gracias por todo. ¿Por qué no hacemos una cosa? Acordate que Saludos, Rudy. la ley... Escucho. Saludos a todos. ¿Cómo estás? Un abrazo. Otro para ti. Algo así. Saludos a todos. Gracias, Alfonso. Saludos, gracias. Saludos Muy a interesante, muy bueno. Bueno, me alegra que les haya gustado, realmente, de verdad. Buenísimo. Un saludo para la gente de Coveca, los mejores para Morel Barrio, mi co-personal. Saludos. Gracias, Alfonso. Gracias a ustedes por participar, muy amable. Saludos, excelente. Chao. Sigan haciendo estas actividades. Qué sabroso que se vean las caras y compartan recibiendo información de muchos temas. Y de vez en cuando, oye, los invito a que hagan una actividad similar, pero no para hablar ni de crisis ni de oportunidad, sino con una cervecita, ron o whisky en mano y a echar vaina. Eso hay que hacerlo. Esas son buenas los hay que viernes. hacerlo. No debe ser fácil el control de una reunión esa, ¿eh? Eso sí es verdad. Para decirte que Cabernet Caracas tiene mañana una prueba piloto de una cata virtual. Le llevan a la gente a sus casas una bolsa de productos italianos y a través de Zoom le van a decir cómo prepararlo. Y bueno, nosotros estamos muy a la expectativa porque queremos llevar ese concepto al Zulia. Claro, qué maravilla. La pregunta es entonces, ¿será nuestro amigo que tenía el restaurante de 40 años que te puede hacer el catering para que el servicio sea completo y él también se active? En fin, hay que ser creativos y hacer negocios primero entre los panas, para después obviamente exportarlos si se puede. Oye, Carlos Coconcelli, un abrazo grande, no te había visto. ¿Cómo me le va, mi hermano? Qué gustazo, ¿eh? Saludos. Como siempre, muy instructivas tus intervenciones. Qué bueno que le fue de agrado. Qué bueno, Carlito. Gracias, suerte. Igual a ti, un abrazo grande. Presente Alexis Segovia, de la Cámara de Industria y Comercio y del equipo del ciclo de conferencia. También Luigi DiCaprio, que es directivo de Cabenit, nuestro amigo Gilberto Vega, por allí presente también. Francesco Malcandi, yo creo que tú fuiste que sí que te pregunto los 40 años de restaurante, Francesco, así que anótalo. Domingo Sánchez, decinos unas palabras, Domingo. Gracias, hasta luego. Gracias, Dilio. Que esté bien, nos estamos contactando pronto. Otra iniciativa, voy a plantear una iniciativa de Caracas. Muy amable a todos. Excelente. Amén, claro. Domingo, decinos unas palabras, chico. Saverio, buenas noches. Bueno, ya para mí son casi las 11 de la noche. Coño, me gustó haber participado porque eso veo los viejos amigos. Bueno, no estoy precisamente en España, porque los españoles no lo ven así. Estoy en África, estoy en las Canarias. Bueno, me alegra de verdad haber compartido con mis amigos y espero que pronto nos veamos, que todo termine, que todo pase la pesadilla y bueno, espero que pronto nos veamos. Amén. Saludos desde Cabenit, desde acá de Guayana. Saludos a todos. Bien, qué bien. Fue excelente tenerlos aquí con nosotros. Solange, hoy hablamos. Hasta luego, Vicente. Saludos, Alfonso. Un besito pendiente. Vale. Yo también lo voy dejando por otro compromiso. Un gustazo. Chao. Estamos en contacto. Gracias, Igual. Alfonso. Todo el Gracias. éxito. Igual a ustedes.
Chao. Chao, chao. Gracias Chao. a todos. Feliz Chao, tarde. Saverio. Chao, Domingo.